hipertensión pulmonar y embolia pulmonar. Para entrar en esto ya deben saber ustedes la fisiología de la circulación mayor y la circulación menor para que puedan entender un poquito, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Estos son los 7 ítems que tengo que indicar. Y lo primero es la definición. Hay dos conceptos importantes que tienen que tener claro, que es hipertensión pulmonar y que es hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar es un síndrome en el que tienes signos, síntomas y que también tienes que tener exámenes auxiliares para poder determinar la causa, ¿no?, de la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es hipertensión pulmonar? Es la presión arterial alta en los vasos sanguíneos de los pulmones. ¿Saben cuánto es la presión arterial en las arterias pulmonares? Aproximadamente. ¿Cuánto? Al igual que la presión arterial sistólica, la presión arterial tiene sistólica y diastólica, ¿no es cierto? En nuestro caso es un promedio de 120-80 en las arterias periféricas. En la pulmonar tenemos una presión arterial media que tiene que ser menor a 20. Por lo tanto, las presiones van a ser muchísimo menores que una presión media que normalmente podemos tener en las arterias periféricas, que puede ser un promedio de 70, 80, una presión arterial media, ¿no? Y que puede ser causada por diferentes condiciones, enfermedades cardíacas, pulmonares, trombos, hay un montón de causas, para eso hay una clasificación. ¿Y qué es la hipertensión arterial pulmonar? Es el tipo 1, el grupo 1. La hipertensión arterial pulmonar es la determinada hipertensión netamente de las arterias, no tiene que incluir otras causas, es alteraciones netamente en las arterias, incremento de resistencias, el tratamiento del endotelio. En este caso las arterias pueden estrecharse, pueden bloquearse, tienen otros mecanismos y los van a determinar con el grupo 1. ¿Ya? El grupo 1, que es dentro de la clasificación, es la hipertensión arterial pulmonar. Nosotros tenemos, para definir y ya decir que es un paciente que tiene hipertensión pulmonar, tiene que tener una presión arterial media por encima de 20. Esto está estandarizado en las últimas guías, bueno, en la Sociedad Europea de Cardiología. Leve de 20 a 30, presión arterial media, moderada de 30 a 34 y severa por encima de 40 milímetros. La presión arterial media sabe que es 2 veces la diastólica, una sistólica, muy bien. Entonces, para saber un poquito, ya saben la fisiología, tenemos la aurícula derecha que ingresa sangre desoxigenada, ¿no es cierto? A través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Muy bien. Acá las presiones en las aurículas tienen que tener en cuenta, acá la presión auricular es de 0 a 5, la presión ventricular hasta 25, podríamos tener, llegar al 15. Y la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Esto, el circuito, llega sangre desoxigenada y hacia las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Ahí hay intercambio gaseoso y regresa al corazón, a las cavidades izquierdas, por las venas pulmonares, ¿sí? Ese es un circuito normal. Tenemos ahí una adecuada intercambio gaseoso a nivel de las arterias pulmonares y regresan por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda por sangre desoxigenada. En la aurícula izquierda las presiones son mayores a nivel de las cavidades izquierdas, ¿no? A través de la válvula mitral y del ventrículo izquierdo sale sangre oxigenada hacia toda la extrema circulación mayor por la válvula aórtica. ¿Sí? Ok, entonces más o menos es el promedio de lo que nosotros tenemos en la aurícula derecha. Tenemos un promedio de una presión de 0 a 5, eso es lo normal. Si yo tengo una aurícula dilatada o elemento de sobrecargas en el lado derecho, estas presiones van a ser más incrementadas, ¿ya? Aproximadamente menos de 20 debería ser el promedio de las presiones arteriales del ventrículo derecho. Y es el mismo, si yo tengo una presión ventrículo derecho en
25, ¿no? Porque necesito igualar la misma presión para que se pueda perforar la válvula pulmonar. Igualito, si mi ventrículo izquierdo tiene 120 de presión, ¿cuánto debería tener mi aorta? 120, ¿cierto? Entonces, dentro de la fisiopatología que nosotros de la patogenia de la hipertensión pulmonar tenemos tres factores. Uno, el aumento de la resistencia vascular pulmonar. En este caso, por ejemplo, ¿qué hace que me incremente estas arterias? Esta es mi arteria pulmonar. ¿Qué hace de que estas presiones, estas resistencias sean mayores? No puede hacerse la dilatación, por ejemplo. Vasculopatía, trombosis, humedad funcional. ¿Qué me aumenta el flujo también? La otra forma de que me genere hipertensión pulmonar es que haya demasiado volumen a nivel de estas arterias. Por ejemplo, un shunt, una fístula, yo les voy a mostrar en algunos casos. Y también el aumento de presión venosa. El aumento de la presión venosa, ya a nivel de las venas pulmonares, en este caso, a donde llegan las cavidades izquierdas. ¿Qué me generaría incremento de presión venosa? Problemas del lado izquierdo del corazón, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué me genera aumento de resistencias vasculares pulmonares? Acá tenemos estrechamientos, trombos, generalmente los de grupo 1, VIH, cardiopatías congénitas, los shunts, todo eso me condiciona, por ejemplo, adelgazamiento, cambios estructurales del endotelio, y todo esto hace de que aumenten las resistencias vasculares pulmonares. Y lo único que tienen que entender acá es que todo, la fisiopatología va en retro, va hacia atrás. Si yo tengo resistencias a nivel de las arterias pulmonares, la sangre no va a avanzar como debería avanzar. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Insuficiencia pulmonar, un ventrículo derecho grande, insuficiencia tricuspidia y sobrecarga de las venas cavas, ¿no es cierto? Tanto superior como inferior. Y si tengo una sobrecarga de la vena cava superior que tenemos, infiltración yugular, y de vena cava inferior, así, sedema, todo lo de falla derecha. Traten de acordarse que siempre todo es en recto. Y los síntomas también. Si yo tengo insuficiencia pulmonar, voy a escuchar un soplo de insuficiencia pulmonar. Si tengo insuficiencia tricuspidia, voy a tener un soplo de insuficiencia tricuspidia. Y si encuentro un ventrículo grande, en las placas también voy a encontrar un ventrículo, una aurícula derecha grande, ¿no? El aumento de flujo pulmonar. Yo normalmente tengo por la salida de la sangre oxigenada del ventrículo derecho un flujo adecuado. Pero ¿qué pasaría si tengo un CIB? Este flujo va a ser menor o mayor. La sangre del ventrículo derecho. Mayor, porque el CHA va a venir del ventrículo izquierdo, que tiene mayor fuerza, va a pasar hacia el lado derecho y va a tener que ir esa sangre hacia la arteria pulmonar. Entonces tenemos un incremento de flujo. Otro incremento de flujo, el PCA, la persistencia del conducto arterioso. Igualmente, la sangre, ustedes saben que la shunt va a ir de donde hay mayores flujos a menores flujos, ¿no? ¿Cuál es el mayor flujo, mayor presión? La aorta. Entonces, de la arteria aorta se va a ir a la arteria pulmonar y me va a incrementar el flujo. Otro, el CIA, también, ¿no es cierto? De la aurícula izquierda, que yo tengo unas presiones más, van hacia el lado derecho, y eso también me va a generar aumento de flujo. Esos aumentos de flujo van a generar hipoxia crónica y un caso cardíaco elevado. Y otro es la presión venosa pulmonar, esa es la que yo estaba comentando. ¿Qué me genera que me incrementen las presiones venosas pulmonares? ¿A dónde llegan las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué debería pasar acá para que me incrementen las presiones a nivel venoso? Debería tener una sobrecarga, ¿no?, del ventrículo izquierdo. ¿En qué pacientes tenemos eso? En insuficiencia cardíaca con fe definida, cardiopatía dilatadas, y en una valvulopatía mitral también, ¿no? Si yo tengo ahí una estenosis pulmonar, una estenosis mitral,
mitral que no me abre, la sangre se va a quedar ¿dónde? En la aurícula. Y se va a ir el retro. ¿El retro hacia dónde se va? Hacia las venas pulmonares. Todo lo que ustedes tienen que ver, que todo va hacia adelante, digamos. Cuando hay alteraciones, todo se regresa. De esa forma, sí la van a poder. Tenemos vasculopatías pulmonares, diferentes mecanismos de concentración, de modelado, y también la insuficiencia cardíaca, ¿no? El ventrículo izquierdo disfuncional puede generar también cambios en el ventrículo derecho. Ahora, hay otra definición que usted quiero que sepa, que es qué significa ser precapilar, una hipertensión precapilar, y qué significa una hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Saben más o menos? La precapilar es netamente de las arterias pulmonares, netamente. Cualquier cosa que me genere alteraciones en las arterias pulmonares. Generalmente están las del grupo 1. Eso significa que si yo tengo problemas netamente en las arterias y capilares pulmonares, mi problema es de resistencias vasculares sistémicas, ¿no? ¿Y cuánto es lo normal de mis resistencias vasculares sistémicas? Es de 2 unidades Lux. Más de 2 unidades Lux. Es una hipertensión precapilar. Así está medido. Y eso se mide por cateterismo, que les voy a mostrar más adelante. Y el postcapilar es la presión de capilar pulmonar o la de enclavamiento, que es la que me va a dar generalmente las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Es lo que me da más o menos el ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo un precapilar, entonces netamente tengo una hipertensión pulmonar del grupo 1 o una hipertensión arterial pulmonar. Si yo tengo una hipertensión postcapilar, posiblemente mi causa es insuficiencia cardíaca, sobrecarga del lado izquierdo del corazón, una estenosis pulmonar. ¿Y puedo tener mixta? También puedo tener mixta. ¿Un precapilar puede pasar un postcapilar? Sí. ¿Un postcapilar puede pasar un precapilar? También. Porque todo eso, las disfunciones del ventrículo derecho, al final te genera disfunción del ventrículo izquierdo. Igual, si yo tengo disfunción del ventrículo izquierdo, también me genera disfunción del ventrículo derecho. Dentro de la fisiopatología tenemos 5 grupos. Esa es la clasificación de la hipertensión pulmonar. Como yo les comenté, el tipo 1 o el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar, la precapilar netamente. Entonces, hay problemas idiopáticos, hereditarios, ¿qué causa? El grupo 1. Estas son todas las condiciones que me pueden indicar que este paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. A este grupo yo le puedo decir, este paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. Pueden ser hereditarias, hay la hipertensión arterial hereditaria, asociada a drogas, asociado a VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas, como mencioné hace rato también. El grupo 2, que es el más común, que es el 60-80% de la hipertensión pulmonar, es de ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque pasa una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ya demostré que si yo tengo problemas en el ventrículo izquierdo, ya sea en las cavidades o en las válvulas, me van a generar en retro sobrecarga de las venas pulmonares, ¿no? Y estas venas pulmonares me van a generar, me van a incrementar la resistencia vascular sistémica también. El grupo 3, que tiene que acordarse también, puede ver la pregunta de los 5 tipos de hipertensión pulmonar, es por problemas pulmonares. ¿Ya? Por ejemplo, el EPOC, el enfisema, el EPIC, todo esto que me genera, toda esta fisiopatología de la parte del pulmonar, que me genera esta restricción y me genera esta resistencia vascular sistémica incrementada, también me puede dar hipertensión pulmonar. El grupo 4, que también lo vamos a ver como embolia, como tromboembolismo pulmonar, es los ébolos. Los tromboembolismos, que pueden ser agudos, que pueden ser crónicos, también me genera incremento de resistencia vascular del sistema, incremento de la presión arterial pulmonar.
Bueno, y algunas imágenes de lo vemos rápidamente. Y el grupo 5 son las misceláneas, son diferentes trastornos que pueden ir en común. Uno no sabe si es finales hematológicos, histéricos, metabólicos. Pues, realmente no hay una causa específica. Decimos que es un tipo 5. Ya. Dentro de la epidemiología tenemos la prevalencia del 1% en la población mundial de hipertensión pulmonar. Está considerado como enfermedades raras de hipertensión arterial pulmonar. Acá en Perú también, la incidencia es de 1 a 2 casos por millón de habitantes al año. Incrementa en un 10% pacientes mayores de 65 años. Es 2 veces más frecuente en mujeres. La primera causa es la insuficiencia cardíaca, o sea, es el grupo 2, ¿no es cierto? Segunda causa, el EPOC. ¿Qué grupo? Grupo 3, excelente. Hay un poquito de la historia de algunos colegas que empezaron a describir las relaciones arteriales, han sido en 1891. Eisenmenger, hay un síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es de hipertensión pulmonar severa que no tiene cura en pacientes con cardiopatías congénitas. ¿No? Entonces Eisenmenger se asoció esta condición en un paciente que tiene comunicaciones cerebral congénitas. ¿No? Poco a poco han ido describiendo un poquito más estas enfermedades. Ya en 1981 empezaron ya el registro y poder determinar realmente, intentar comprender esta patología y desarrollar tratamientos, ¿no? Y en el 2006 ya se considera como una enfermedad rara. Ya les expliqué las más comunes. La primera causa es el grupo 2, insuficiencia cardíaca, y la segunda causa es el grupo 3 por el EPOC. Entonces, ¿cómo es la clínica de los pacientes? Tenemos síntomas de signos tempranos y signos tardíos. Por ejemplo, si yo tengo problemas a nivel pulmonar, hay una mala oxigenación, lo que voy a tener es disnea de ejercicio. Y hay una clasificación de la OMS, así como tenemos la clasificación de la insuficiencia cardíaca por NICA, que es del 1 al 4, igualmente tenemos la clasificación del 1 al 4 por la OMS de la lista, dependiendo de la capacidad funcional. Fatiga, agotamiento, disnea, palpitaciones, hemoptisis, distensión abdominal, y también todo lo relacionado a la insuficiencia cardíaca derecha, porque al final los pacientes terminan con insuficiencia cardíaca derecha. Por ejemplo, puede tener dolor de pecho, dolor torácico en los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces se dilata tanto la arteria pulmonar, ¿no? Que puede, o el ventrículo derecho, que comprime las arterias coronarias, el tronco de la arteria coronaria común, la izquierda. Entonces puede generar angina al esfuerzo. Puede generar ronquera también, porque puede haber compresiones del nervio laríngeo. Falta de aire, mareo, procesos infecciosos. Y el examen físico que vamos a encontrar a nivel cardíaco. Si todo es un retro, voy a encontrar, por ejemplo, a la inspección que voy a encontrar. Si yo tengo un retro que está todo congestionado, el ventrículo, el aurículo y las venas, ¿qué voy a encontrar? Que el paciente primero se cansa, ¿no? Lo hacemos caminar. Hay un test, el test de caminar de 6 minutos que hay que hacer a los pacientes. Entonces, vamos a descansar. En algunos casos severos, vamos a ver cianosis. Generalmente cardiopatías congénitas, ¿no? Y que vamos a encontrar, si hay sobrecarga de la vena cava superior, incomunicación pulmonar, en la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Un ventrículo derecho grande, una auricular grande, por lo tanto vamos a encontrar un latido del ventrículo derecho incrementado, vamos a ver el control de Galia, miembros inferiores, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca derecha. En la auscultación, si yo tengo incrementadas las presiones, ¿cómo debería encontrar el cierre de las válvulas cilindrales? Con un reforzamiento, ¿no? Un S2 muy incrementado. ¿Por qué? Porque tengo tanta resistencia hacia arriba que me va a hacer que el cierre sea más brusco de la válvula pulmonar. Por lo tanto, el S2 va a estar más incrementado. Vamos a escuchar un tum, 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 tum. Así van a escuchar. ¿Qué más? Si yo tengo problemas a nivel, ustedes saben
diástole o el sístole. Ahora que pulmonar, es una semifinal. Se cierra el diástole, ¿no es cierto? Se cierra para que se llene el ventrículo, ¿no es cierto? Si vamos a escuchar un soplo diastólico, foco pulmonar, posiblemente pueden notar. El soplo de Rasmussen, característico de la insuficiencia pulmonar, y en casos severos puede generar hipotensión, pulso paradójico, ascitis, ¿no? Eso es lo que yo normalmente debería encontrar. Todo de insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. Para el diagnóstico, nosotros lo primero que tenemos que hacer, ya vemos la anamnesis del paciente. Dentro de la anamnesis tenemos que buscar todos los antecedentes para intentar colocar en qué grupo es grupo 1, grupo 2. Si me dice, doctora, yo tengo EPIC, entonces ya me voy avanzando que puede ser el grupo 3. Si yo, doctora, yo tengo trombosis venosa profunda y he tenido trombosis también pulmonar varias veces, entonces ya me voy buscando a qué grupo es, porque cada grupo tiene sus exámenes propios. Entonces, ¿qué examen es el que me da la probabilidad? Nosotros, el examen, ustedes saben que el examen de gol estándar es el cateterismo cardíaco derecho. Es el que me va a decir cuándo tiene la presión, ¿no? El SAM-GAS, que es el que va hasta la arteria pulmonar, ahí me va a medir exactamente cuánto mide la presión. Pero ¿cuál es el examen que me da la probabilidad? El primer examen que yo debería pedir es la ecografía cardíaca. Si yo tengo sospecha de que el paciente tiene disnea, pero está bien controlada su EPIC, ¿no? Está bien anticoagulado, ya no tiene trombos activos en la pulmonar, pero sigue con disnea, sigue con las manifestaciones, yo tengo que ver si es que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces le hago la ecocardio. La ecocardio nos va a dar parámetros para definir si es un paciente con probabilidad baja, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Y dependiendo de esa probabilidad, yo puedo pedirle un ataque de cardíaco. Otros exámenes, la mamografía, tomografía cardíaca, que es el gol estándar por contraste. No, el gol estándar, el cateterismo diré que es el gol estándar. Muy bien, entonces, si yo tengo que la hipertensión pulmonar me va a generar crecimiento de todo lo que se regresa, que es en cavidades derechas, en el electrocardiograma que voy a encontrar todo crecimiento del lado derecho, signos de crecimiento auricular derecha, la P pulmonar, ¿no es cierto? Una P grande, de más de 2.5 milivoltios. ¿Acá cuánto tiene? 3 y tanto. Una P pulmonar, una auricular derecha dilatada. ¿Qué más voy a encontrar? Ventrículo derecho dilatado, grande, hipertrofia ventrículo derecho, sí. ¿Qué signos de hipertrofia ventrículo derecho conoce? Eje de Gauss derecha, hipertrofia de rama derecha, R altas en B1, B2. Ustedes saben que B1, B2 y B3 es ventrículo derecho, ¿no es cierto? B5, B6 es ventrículo izquierdo. Muy bien. Y acá quién le acompaña. 2, 3 y ABF es ventrículo derecho y 1 y ABF es ventrículo izquierdo. Bien. ¿Tengo R altas en B1? Sí, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos va a determinar realmente algunos cambios eléctricos que lo tenemos que verificar con la ecografía cardíaca, la tomografía, un examen inicial. Si yo veo un electrocardiograma que tengo una PA, R's altas, bloqueo de rama derecha, T negativas, ¿qué son T negativas? Sobrecargas sistólicas, ¿no es cierto? Si yo tengo las sobrecargas sistólicas en B1, B2, B3, ¿qué ventrículo es? El ventrículo derecho, ¿no es cierto? Aquí yo tengo B1, B2, B3, ventrículo derecho. B4, B5, B6, ventrículo izquierdo, ¿sí? Igualito. Ok, si yo tengo D2, D3, ABF, abajo, derecho. 1 y ABF están para este lado, izquierdo. Acuérdense así. Entonces la S profunda son sobrecargas históricas del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces, es un corazón que está con sobrecargas históricas del ventrículo derecho. Tiene una hipertrofia, tiene una aurícula grande. Entonces, ¿qué me puede generar todo esto? Algún problema en la cavidad derecha y en retro sería
vamos a ver los vasos también bien incrementados, bien grandes, bien dilatados. Todo eso se va a evaluar en la radiografía de tórax. Eso es lo que vamos a buscar. Si lo tenemos, la ecografía cardíaca, como yo les comenté, ya me imagino que saben un poquito de ecografía, pero vamos a entenderlo aquí. Si yo tengo crecimiento de cavidades derechas y hay insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia, ¿no? Ustedes saben que se regresa solo. Insuficiencia tricuspidia significa que el ventrículo derecho se regresa a la aurícula derecha. Entonces, el primer parámetro que nosotros evaluamos para ver probabilidad es la velocidad de excitación tricuspidia. Si se regresa más sangre, hay más hipertensión. Porque no me está dejando pasar, más bien me está regresando la sangre. Entonces, si mi velocidad de recuperación tricuspidia es por encima de 3.4 metros por segundo, tengo alta probabilidad de ser hipertensión pulmonar. Yo le digo, este paciente tiene que hacerse cateterismo. Hay que velocidad o hay que darle tratamiento. Probabilidad intermedia, 2.9. Mayor 2.9 hasta 3.4. Y probabilidad baja, menos de 2.8. Eso es lo que nosotros evaluamos. Esa es la velocidad de regurgitación. Que la sangre se regrese. ¿Cómo se regresa? La sangre debería venir de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero la sangre se regresa. Esa velocidad es lo que nosotros medimos en la ecografía cardíaca. Si es mayor a 3.4 es hipertensión pulmonar probable, alta probabilidad. Acá no hablamos de si es hipertenso o no, alta probabilidad. Acá hablamos de probabilidad nada más. ¿Y qué otros parámetros encontramos? Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad intermedia, ¿no? Me sale un tiempo de regurgitación, una velocidad de regurgitación tricuspidia en 3, pero tengo una aurícula grande, tengo un ventrículo grande, tengo una dilatación del anillo, ¿será probabilidad intermedia? Será alta, porque ahí lo pasamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviera una insuficiencia de tricuspidia, una dilatación, 3 no va a ser realmente 3, solamente que como está dilatado, las velocidades van a ser menores, ¿no es cierto? Ok, entonces vemos estas 3 cositas. Por ejemplo, el diámetro del ventrículo derecho. Vemos la arteria pulmonar también, cómo están las muestras mesosistóricas, regurgitación pulmonar. Si yo tengo que tiene insuficiencia pulmonar adicional en ecografía, también pasa a ser a la siguiente, ¿no? Si yo tengo mi vena cava, que lo normal debería tener en 20, si yo tengo en 24, mi vena cava, significa que hay también sobrecarga del ventrículo derecho, la aurícula derecha, y hace de que mis venas cava inferior o la cava superior no lleguen bien, ¿no es cierto? Entonces eso también me genera hipertensión pulmonar. Todo enfermo. Entonces, este ecocardiograma nosotros evaluamos principalmente cavidades derechas para poder determinar la probabilidad. Entonces, nosotros, ustedes ven un paciente que tiene la clínica, tiene los factores de riesgo, ya lo están tratando de buscar en qué grupo, le piden la ecografía y la ecografía te dice sí, puede ser una probabilidad alta, entonces hay que dar el siguiente ya, tratar al paciente, ¿no? ¿Para qué sería la gamografía pulmonar? ¿Para qué le pediríamos? La gamografía pulmonar, ventilación, perfusión. La radiografía pulmonar es de la ventilación, le ponemos un radioactivo que inhala el paciente para que veamos si los pulmones están ventilados, ¿no es cierto? ¿En qué caso no estarían ventilados? ¿Ah? ECO, ¿no? Otras causas, muy bien. Pero si están bien ventilados y más bien mal perfundidos, claro, ¿no? Porque la perfusión tiene que ver, le ponemos un radioactivo por la vena, eso se va a la parte pulmonar, y si vemos sectores así como están, que no captan, significa que no están perfundidos. Y si no están perfundidos es porque hay un trombo que no deja perfundir la sangre. Trombo pulmonar.
más grandes que las cavidades izquierdas, con grado de dilatación del anillo bicuspidio, con grado de insuficiencia bicuspidia. También sería otro examen que podríamos hacer. El test de marcha de 6 minutos es una prueba funcional. Ponemos unos conitos más o menos con 30 metros de distancia y lo hacemos caminar por 6 minutos. Evaluamos la frecuencia cardíaca, saturación y la clasificación de Disney. Una vez cuando tiene de Disney de 1 a 10, vamos avanzando, ¿no? ¿Qué hacemos? Diagnóstico. Los parámetros del test de marcha, por ejemplo, de cuántos metros puede caminar. El seguimiento de enfermedades respiratorias, cambios vasculares y respuesta al tratamiento. Entonces, si yo a un paciente con hipertensión pulmonar veo que tiene un test de marcha menor a 200 y le doy tratamiento y ya me va a 300 a 400 metros en 6 minutos, significa que está yendo bien el paciente. Es un test que se puede hacer. Y el gol estándar es el cateterismo cardíaco. Es el cateterismo, ¿no? Se hace en una sala de angiógrafo, se coloca por vía femoral el Swan-Ganz, que lo conocemos, ingresa por la vena cava superior, atraviesa, y acá, donde llega primero, va midiendo. ¿Cuánto mide? Les dije la aurícula derecha, de 0 a 5, ¿no es cierto? Acá debería medir 3 milímetros de mercurio. Si yo veo que ya estoy ingresando acá y mi registro está midiendo más alto, significa que está habiendo presiones elevadas. Listo, bajamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho me va a generar normalmente unas presiones de 25, presión arterial sistólica, 25, ¿no? Podríamos tener. ¿Tiene presión arterial diastólica? Los ventrículos no. ¿Quiénes son los que tienen la presión arterial diastólica? Las arterias, porque necesitan estar dilatadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo la diferencio? Porque yo cuando voy a la arteria pulmonar ya tengo presión arterial sistólica y diastólica. Y por ejemplo, acá tiene presión arterial sistólica en 20 y diastólica en 20. Le sacamos un promedio, ¿cuánto le saldría la presión arterial media? 14, quizás serían 20. Muy bien. ¿Y qué otra medida tomamos? La presión de enclavamiento. ¿Qué es la presión de enclavamiento? Acá se infla un globo y al inflar un globo evaluamos las presiones y las resistencias de este nivel. ¿Cuánto es lo que tiene que avanzar? La presión de enclavamiento, y esto es en retro, tendría que ser de la presión del ventrículo del izquierdo, ¿no es cierto? En retro. La presión de enclavamiento normal es menos de 15. Entonces, el médico hemodinamista que hace este procedimiento tiene su tablita de parámetros hemodinámicos. Para decir que el paciente tiene hipertensión pulmonar, debo tener una presión arterial media en 20 milímetros de mercurio. ¿Quién me lo da? El cateterismo cardíaco. Hipertensión pulmonar, 20 milímetros. Uy, quiero saber si es precapilar. O sea, grupo 1. ¿Qué tengo que tener? Aparte de tener mi presión arterial pulmonar en 20, ¿qué debería tener? Si es precapilar, la precapilar que mide presión vascular pulmonar, resistencia, ¿no? Resistencia vascular pulmonar, que debería ser, si lo normal es menor a 2 unidades de PUT, debería ser mayores a 2 unidades de PUT. Yo tengo mis resistencias que están mayor unidades de PUT, pero mi presión de enclavamiento pulmonar o presión capilar pulmonar está menor a 15, si está normal, el ventrículo izquierdo no se afecta en nada, es precapilar. Precapilar no tiene nada que ver el corazón, ahí es precapilar, arriba. No están tocando nada el corazón. ¿Y cómo sería postcapilar? Sería presión arterial pulmonar mayor a 20. ¿Tienen un problema arriba de las resistencias? No deberían tener un problema en las resistencias. ¿Cuál es el problema? Cavidades izquierdas. Si tiene un problema en cavidades izquierdas, en retro, ¿qué le tocaría? La presión de enclavamiento. Si yo tengo una presión de enclavamiento mayor a 15, es postcapilar. Entonces yo le digo acá, no hay un
de vasoreactividad se le hace al grupo 1, o sea, al precapilar, para que me indica si es positivo, ¿no? Que disminuya, que yo les ponga una sustancia, adenosina, podríamos poner mucho la adenosina, se pone una sustancia que me genere vasodilatación de las arterias pulmonares. Si esta vasodilatación de las arterias pulmonares me disminuye 10 milímetros de mercurio de hipertensión arterial pulmonar, o me llega a ser menos de 40 milímetros de mercurio, significa que yo tengo un test de vasodilatación positiva, y eso que me indica que yo puedo usar calcio antagonistas, que me vale muy bien, que yo si le doy lithiazema, antipidos, a los pacientes van a generar vasodilatación, y esa vasodilatación me va a generar que el paciente mejore. ¿Ya? Disminuir 10 milímetros de mercurio de la presión arterial media, por ejemplo. Y lo otro es, por ejemplo, que yo tenga 60 milímetros de mercurio de presión arterial media y me baje a 55. Sí cumple, ¿no es cierto? ¿Para qué es el test de vasodilatación? Les expliqué. Para poder determinar que el paciente tiene grupo 1 y poder usar calcio antagonista, ¿no es cierto? Ahora, en todos les hacemos el cateterismo izquierdo. En todos, si me sale una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Y me sale un test de una probabilidad alta en la hipertensión pulmonar, ¿y haría cateterismo izquierdo? ¿Para qué? Parece que sí. ¿Y cuál es el tratamiento, no es cierto? ¿En quiénes sí tendríamos que así sí darle? El grupo 1 y el grupo 5. ¿Por qué? Porque el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 4 yo lo puedo diagnosticar con mis exámenes. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, el grupo 2, ¿no? Si en el grupo 2 yo tengo mi ecografía, que aparte que dice que tiene signos de hipertensión o alta probabilidad de hipertensión pulmonar, una fiebre lenta, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, entonces trato eso. Y posiblemente el paciente mejore también. Si tiene una estenosis mitral, le cambio la válvula. ¿No es cierto? Si es el grupo 3, ¿qué le pido? Algunos estudios pulmonares, ¿no? Espirometría, lo mando al neumólogo, digo al neumólogo, dame todos los exámenes para determinar si el paciente tiene PI, tiene POC, algo que le esté causando que mi ecografía me salga alta probabilidad de hipertensión. Y trátalo. Lo tratas, vuelves a hacerle la ecografía y vas a ver que esa probabilidad alta puede mejorar, puede ser intermedia o puede ser baja. Y en el grupo 4, si están sospechando que el paciente tiene trombosis venosa profunda, ¿qué examen le piden? Tomografía con contraste o la gamografía, ventilación, perfusión, para determinar si es TEP crónico, TEP crónico generalmente, ¿no? Entonces yo lo voy tratando, ¿qué doy? Anticoagulantes. A ver qué es lo que ya ha causado al paciente que tiene este problema. Entonces el 2, como ya les expliqué, el 3 y el 4, otros tipos de pruebas. Y si ya no me queda, me descarta, no tengo mi tomografía, me salió normal, mi ecografía está normal, a nivel de ventrículo izquierdo, pero me sale alta probabilidad de hipertensión, entonces yo me voy al grupo 1 y grupo 2. A estos pacientes les hago el cateterismo izquierdo. Una pregunta, ¿y si el grupo 3 y el grupo 4 solo basta con tratar la... Claro, lo ideal, por ejemplo, porque puede tener combinaciones, puedes tener varias causas. Entonces, si tú sabes que es por ejemplo, por tu embolismo, y tú le das anticoagulantes, y el paciente de acá a 3 meses o a 6 meses después a pedir una ecografía, tú puedes decirle si es que ya mejoró, esa es tu causa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque un cateterismo derecho es un examen invasivo. ¿Ya? No es un examen con radiación. Entonces saben que tomarse una tomografía con contraste nomás, ¿cuántas radiografías son? ¿Saben? 800, 1000, 1500 radiografías, tomarse una tomografía. Imagínense un cateterismo cardíaco. Son 2500 radiografías, esa es la radiación que el paciente necesita. Entonces, eso tienen que tener en conciencia para poder determinar qué pacientes son los que vienen. ¿Ya? Entonces, ya, cateterismo izquierdo también. Ahora, si el paciente, por ejemplo, en casos por ejemplo, que tenemos acá, te
tengo una estenosis mitral y quiero ver si tengo afectación de hipertensión pulmonar, que posiblemente ya tenemos, hacemos cateterismo izquierdo y derecho, evaluamos coronarias para ver si es que también, aparte de la válvula, tenemos que colocar bypass. También hacemos cateterismo derecho para evaluar el grado de hipertensión. En grupo 1, por ejemplo, que están las cardiopatías congénitas, también tenemos que hacer el cateterismo derecho. Porque si yo, ¿para qué voy a operar a un paciente que tiene un Eisenmenger? Yo voy a, no lo voy a poner en nada. ¿No me entienden? El cateterismo declara que es un Eisenmenger y ya no lo opero. El paciente tiene una probabilidad de muerte muy alta. O vamos a otro tipo de trasplante, ¿no? El tratamiento no existe prevención. Podemos usar algunos pacientes con hipertensión arterial, hipertensión pulmonar que dependen de oxígeno. Podemos hacer algún tipo de ejercicio, rehabilitación, algún diurético, vacunación. Y bueno, cada tipo tiene su manejo, ¿no? Tenemos que tipo 2, tipo 3, tipo 4, la causa. Tipo 4, anticoagulante. Tipo 3, sus inhaladores, no sé, sus corticoides, lo que quieran dar. El tipo 2, tratamiento de falla cardíaca izquierda. Cambio de válvulas, es que es el problema del cambio de válvulas. En el grupo 1 sí puede usar gases agonistas, trasplantes pulmonares y los nuevos, algunos manejos dirigidos, por ejemplo, los agonistas de la ciclina, receptores de indotelina, los potenciadores de óxido nítrico o el TMT cíclico, ¿no? Entonces, este es el grupo 1, por ejemplo. Principalmente. Ahora, ¿qué podamos usar en el grupo 2? Sí, generalmente los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces entremos en el camino de la endotelina, que me va a generar vasoconstricción, proliferación de células musculares lisas, que me va a generar fibrosis de la arteria pulmonar. Entonces tenemos los antagonistas de los receptores de endotelina, que podemos usar estos. Del camino del óxido nítrico, que me van a generar tenemos, por ejemplo, los inhibidores del fosfodiesterasa, que es el conocido. Sildenafilo, tadalafilo, ¿no es cierto? Son los inhibidores del fosfodiesterasa. Y tenemos el camino de las prostaciclinas, ¿no? Que me van a generar vasodilatación, antiproliferación. ¿Qué medicamentos tenemos? Acá vamos a ver. Acá están toda la lista de medicamentos que pueden usar. Calcio antagonista, amlodipino, litiazem, fenodipino, nifedipino. Si es que el paciente tiene un test de vasoreactividad positivo y es un paciente del grupo 1, no me vayan a dar el grupo 2. ¿Todos los pacientes del grupo 1 responden a ese test? ¿Cómo? ¿Todos los pacientes del grupo 1 responden a ese test? No, por un Eisenmenger no se va a generar. Si tiene una test de positividad, significa que tú le puedes dar un calcio antagonista antes de empezar con todos los demás. Tú empiezas con eso. Si te sale un test negativo, tú ya no vas a empezar con un calcio antagonista. Ya empiezas con los demás. Indotelina, nítrico. Tenemos los receptores de las indotelinas, como el Bosentan, que acá hay, el Macicentlan. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el tadalafilo, el sildenafilo, los análogos de prostaciclinas que usan administración oral, pueden usar como inhaladores también. Tenemos también los agonistas, los receptores de prostaciclinas. Este es un estimulador del guanidulato ciclasa, que es ruidosiguat, eso también ha llegado acá. También tenemos el hilopros, que son análogos de las prostaciclinas, que son inhaladores. Eso ya ustedes empiecen a buscar un poco más de esto, ¿no? Por ejemplo, igual van a ver acá la imagen de la guía. Por ejemplo, si yo tengo un test de vasoreactividad respondedor al tratamiento, significa que tengo un test positivo de vasoreactividad, es un paciente con hipertensión arterial pulmonar, que es del grupo 1, ¿cierto? Puede tener también hereditaria, son respondedores. Estos pacientes que yo ya lo diagnostiqué, hay en otros países unidades de hipertensión pulmonar. Aquí no lo tenemos. Aquí lo tenemos como falla cardíaca e hipertensión pulmonar en algunos hospitales. En otros centros sí tienen unidades de hipertensión pulmonar. Se
test de vasoactividad positivo, que significa que hay una caída de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar o llega a ser menos de 40, iniciamos tratamiento con los calcio-antagonistas. Evaluamos de 3 a 4 meses. ¿Qué evaluamos? Clase funcional, por la OMS, ¿no es cierto? Si antes me caminaba pues ir al baño, ahora ya me camina 2 cuadras. Entonces significa que está mejorando. También evaluamos algunos péptidos natriuréticos, hemodinámicamente en reposo como está también al paciente, y continuamos el tratamiento y las evaluaciones van muy bien. Este paciente con su DIT-AC, con su difenidipino, con lo que tú quieras dar. Va excelente, no necesita darle nada más. Pero ¿qué pasa cuando no da? Tienen una prueba de vascularización negativa. Hacemos otro tipo de medidas. Oxígeno, le podemos dar, evaluamos, por ejemplo, las comorbilidades que el paciente puede tener, ¿cierto? En este caso ya podemos usar combinaciones de medicamentos. Pueden usar los inhibidores de la fosfodiesterasa asociados con un inhibidor de proteína. Podemos usar combinaciones de medicamentos, que eso generalmente ya lo hace el cardiólogo clínico, ¿no? Y vamos viendo cómo va avanzando. Empezamos a hacer combinaciones con doble terapia, triple terapia. Bueno, hay que tener en cuenta que son medicamentos muy costosos y que el Estado no tiene ningún hospital. Entonces, a veces lo están considerando como enfermedades raras y el INSS es un presupuesto para este grupo de pacientes que realmente es poco. No, estamos hablando del grupo 1, que ellos sí, yo les doy con todo para poder mejorar el paciente, ¿no? Lo demás se puede manejar de otras situaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta en hipertensión pulmonar? ¿Alguna duda que tengan? ¿Tratamiento? Sí, y si, por ejemplo, la persona tiene hipertensión arterial la normal, Hipertensión arterial, ya. toma su medicación, ¿eso le puede ayudar a su hipertensión pulmonar o tiene que ser aparte? No, es que son rápidas. Ah, bien. Sí, la situación arterial, por ejemplo, tú puedes tener dentro de los síntomas hipertensivos que nosotros manejamos. Uno de esos, que son estas antagonistas, genera vasodilatación. Esa vasodilatación se ha encontrado que las arterias pulmonares puede tener ese efecto. Pero, por ejemplo, no le puedo dar losartán y le voy a bajar la presión arterial pulmonar. No le puedo dar el beta-bloqueador y le voy a generar la hipertensión pulmonar. Netamente son otros medicamentos porque es otra vía la que, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión arterial no hay una causa general, no puedo encontrar, no lo puedo clasificar solamente en secundaria y primaria, la hipertensión arterial. ¿No es cierto? Si es primaria, idiopática. No le puedo decir al paciente, usted es hipertenso porque, no sé, genéticamente su mamá es hipertenso, su papá es hipertenso, y genéticamente generó que haga fibrosis, que haga necrosis, que no me genere esos cambios de distensión, o que a nivel renal no haya esos mecanismos reguladores de hipertensión pulmonar. Entonces, no se puede. La hipertensión secundaria sí, ¿no? Porque sabemos la causa, si hay agencias renales o estenosis renal, por ejemplo, es una de las causas, ¿no? A problemas metabólicos. Entonces, trato eso y mejoro la presión arterial. Este es otro camino. La hipertensión arteriales, que van a tener menor presión, a diferencia de la presión arterial. La presión arterial, ya que maneja presiones de 120, o pacientes que viven con 200 de presión. La presión arterial pulmonar no va a soportar esas presiones tan elevadas. Ya, y no le puedo dar tanta potencia tampoco de medicamentos. Y si le doy un bloqueador de canal de calcio y el paciente está hipotenso, ¿no podría darlo o no le debería? ¿Está hipotenso? Ajá, y doy un Claro, porque los bloqueadores de canales de calcio son hipotensores arteriales.
el problema de calidad de leche. ¿No? ¿Saben la diferencia entre un embolismo pulmonar y tromboembolismo pulmonar?